Notigape presenta Index Matamoros. Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Index Matamoros. Notigape 970 AM. Index Noticias. Muy buenas tardes al amplio auditorio de Notigape. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, aquí en el 970 de AM en su radio. Ya son las 4 de la tarde y ha llegado la hora de entrar al competitivo mundo de la industria global. Este es su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Yo soy Roberto Matus y le invito a pasar con nosotros una hora diferente, una hora productiva, una hora muy especial en la que cada semana los líderes ejecutivos de la industria maquiladora le van a compartir a usted sus experiencias y le dirán cómo han alcanzado el éxito. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos como invitado especial al ingeniero Rolando González Barrón. Él es el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, un empresario extraordinario, matamorense, 100%, que ha tenido grandes éxitos en su vida profesional, en su vida personal y sobre todo en la industria maquiladora, y es realmente un ícono de nuestra ciudad en lo que a empresariado se refiere. Así es de que yo le doy la bienvenida al ingeniero Rolando González. Buenas tardes, Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, y muchas gracias por tus finas palabras. Bienvenido, Rolando. Ser empresario en México no es fácil. Ser empresario en la frontera es mucho más difícil todavía porque pues es un mundo diferente a lo que es el México del centro del país. ¿Qué es el secreto de tu éxito? ¿Cómo le has hecho tú? ¿Cómo te conviertes en empresario cuando terminas la carrera de ingeniero? Cuando yo empiezo a trabajar, con las primeras contactos que tengo es en Canacintra, y los empresarios de Canacintra, casi todos empresarios mexicanos, pues me daban un modelo de cómo seguir adelante. Sin embargo, el hecho de que a mí me tocó estar con una compañía extranjera, con una maquiladora, me dio la oportunidad de viajar y empecé a conocer otros modelos, cómo pensaban los americanos, sobre todo los japoneses, los americanos, los alemanes, y me empecé a dar cuenta que había otros modelos de trabajo. Y de las primeras cosas que me impactaron, que además a mí me encanta la lectura, que son las cosas que me influyeron, fue precisamente que el empresario norteamericano siempre está pensando, o el empresario global siempre está empezando de cómo se supera, cómo hacer las cosas mejor. Y cuando venía yo de acá de México, estábamos más en un ciclo de quejas, pues, que era muy difícil hacer las cosas, que era muy... Entonces, lo que tuve que hacer es un cambio de mentalidad. Sí. Y luego me mandaron después a trabajar a Houston, y ahí también en Houston fue un tremendo cambio, porque me acuerdo que los fines de semana, pues yo estaba acostumbrado a ir a la iglesia católica, y me acuerdo que en la iglesia católica, pues dentro de las enseñanzas y todo, nos decían que era mucho más difícil que al reino del cielo entrara un rico que un pobre, y nos decían pues ciertas mentalidades como que desde el punto de vista religioso, que estaba mal tener riqueza. Y cuando yo llego y empiezo a ver en una iglesia cristiana, que sigo siendo católico, no he cambiado mi religión, pero sí me di cuenta que pues dice que al contrario, que Dios no está nada enojado con alguien que tenga dinero, que al contrario, una persona que hace dinero puede ayudar más a la gente con la que te ayude. Y de las cosas también que me impactaban mucho es que cuando yo iba a la ciudad de Houston, donde yo trabajaba, el señor Thompson, que era el dueño de Houston Heat Exchangers, me llevaba, y los reconocimientos grandes en la ciudad de Houston eran precisamente para los grandes empresarios. Y nosotros nos dábamos cuenta que los políticos pues, eran personas de una categoría mucho más abajo, y que los modelos que todos querían emular en Houston eran los grandes empresarios. Estaba Shell, estaba Exxon, y llegaba un empresario grande y la verdad es que la gente se le arremolinaba y le quería hacer preguntas cómo realmente hacían las cosas. Y lo que me llamaba mucho la atención es que los políticos pues, eran uno o dos gentes que iban, que era el mayor de la ciudad, de una ciudad como Houston, y pues no traía un séquito y en cambio pues nosotros veíamos que aquí. Entonces a mí me gustó mucho ese modelo, y luego empecé a leer un poco más, empecé a darme cuenta, y dices tú, oye, pues el objetivo principal es generar riqueza. Cuando tú generas riqueza, entonces tú repartes y mejoras una comunidad. Entonces esa fue una de mis metas, y esa fue una de las cosas que dije, oye, yo quiero aprender a ser empresario para crear riqueza, porque hay muchos empresarios que lo único que hacen es
acumular riqueza, pero no generan riqueza para la para la comunidad. comunidad. Sí, y es algo que te he oído decir ya varias veces, que es parte de tu esencia. Después de ese cambio que tienes tú al tener el contacto con el mundo global, con los americanos, con japoneses, con alemanes, como bien lo dijiste, tienes ya un marco, un frame, que te Exacto, permite entonces dar otro paso. así es. Y entonces comienzas Gobar. Así es. Pero antes de empezar Gobar, Sí. empiezo con una empresa que en ese tiempo se llamaba Ingeniería Metálica. Sí, Y Ingeniería Metálica nos dedicábamos nosotros a producir piezas para la industria maquiladora. sí, Y me acuerdo que fue una transición muy difícil de empezar una empresa nacional vendiéndole a las maquiladoras hasta que aprendo todos los trucos y todas las cosas recovecos que existen en el sistema mexicano. Formo mi propia empresa y empiezo a ser exitoso y posteriormente logro, porque yo realmente deseo entrar a venderle a la industria maquiladora materiales directos de producción, no indirectos, paques y todo eso. empaques, porque la gran mayoría de los empresarios le venden materiales indirectos a la maquiladora. Y el reto grande es venderles materiales directos. Claro. Y entonces, pues ahí se necesitan tres cosas que son importantes, que es tecnología, que es dinero y es relaciones. Y entonces ahí fue donde yo tuve que hacer todo un sistema para lograr eso y asociarme con gente en el norte para realmente entrar a la industria de Es el gran crisol, vamos a decir, esa empresa que te permite dar el paso adelante, que te Así es. enseña cómo se hacen los negocios, que te madura en la Así- parte de lo técnico también, en Así la es. tecnología, que siempre ha sido un paso adelante, no siempre te ha gustado a ti estar un paso adelante en tu tiempo, ¿no? Entonces llegas y haces Gobar y empiezas una época muy bonita de tu vida, ¿no? Así es. Y ya afortunadamente son 30 años que han pasado desde que formamos Gobar. Entonces, pues se hice fácil, pero bueno, pues estar en una empresa 30 años y ser exitoso y todo, mantener esa empresa Claro, en un mercado global, pues eso habla muy bien de todo nuestro corporativo que hemos por estado supuesto. transformándonos y ajustándonos a los cambios que hemos tenido de todos en estos últimos 30 años. Hay una época dorada, una época donde la industria maquiladora va viento en popa en México. Viene una parte donde se firma el Tratado de Libre Comercio, extrapola la participación de la industria y tienes mucho éxito. Sin embargo, llega un momento que por la entrada del artículo 303, cuando tú eres ahora presidente nacional, pues cambia la situación, entonces tienes que reacomodar y reenfocar tus baterías. ¿Y luego qué pasa? Y lo que me doy cuenta es de que si pude enfocar y reenfocar mis baterías, Sí, me doy cuenta y empiezo a voltear que no nada más están las oportunidades en Gobar, claro, sino que hay una serie de oportunidades y posteriormente formo otra empresa que es Silicon Technologies. sí, Y con Silicon Technologies empezamos a crecer, pues y también empezamos una empresa muy pequeña y que hoy pues se ha transformado en una empresa primero sí, en Delta Tech y luego Sensata, haciendo alianzas estratégicas con sí. inversionistas de fuera. Y eso te da también la idea de la diversificación. Es No correcto. solamente sensata, sino Sí, entras en otra dinámica exacto. donde tu proceso natural de empresario pues te va dando más opciones, Sí, ¿no? una vez que estás dentro de los negocios, te das dentro que empezamos a hacer todo lo que es agencia banal, el comercio exterior, transporte, vivienda. Nos Sí, hemos desarrollado pues infinidad de proyectos y lo interesante de todo esto es que pues no nos hemos limitado nada más a operar en la ciudad de Matamoros, sino lo operamos en la ciudad de Brownsville, en Ciudad Juárez, en San Antonio. O sea, hemos estado operando y en Europa y con sociedad en Ohio, en Alabama. Y la idea pues, es continuar ahora moviéndonos a Europa y a Asia, que es donde están los mercados naturales, claro, porque la intención de nosotros es ser una empresa global. claro. Déjame regresarme tantito, Rolando, y preguntarte algo que creo que es importante. ¿Cuál es tu satisfacción mayor en Bogar? Al final de cuentas, nosotros hicimos crecer una empresa que era muy pequeña, Sí, pues en una empresa que es de grandes de ligas. grandes ligas, De grandes es ligas. de participar, Sí, donde uno de los retos principales era tener gente muy calificada extranjera
y poder ser el líder de gente mexicana y de Claro. extranjeros con altos conocimientos técnicos. Entonces, es un doble reto porque tú no puedes estar más que a la altura de esa gente que es altamente calificada. Entonces, te forzas a trabajar y obtener conocimiento, porque la diferencia en cualquier organización, para tener éxito, no es ni la maquinaria, ni las instalaciones, ni el dinero. Sí. La diferencia es el desarrollo personal, el talento que uno tiene que generar, el conocimiento, porque uno tiene que aprender en todos los aspectos de la operación y codearse a todos los niveles. Con lo mejor. Y Con ese lo es un tema que nos va a llevar otro ratito de plática. Y esto se va muy rápido, Rolando. Como ves, ya vamos al primer corte, si me permites. Y ahorita vamos a seguir platicando de tu centro de investigación, de cómo creas el capital humano, cómo trabajas con las escuelas, cómo haces esa vinculación para poder lograr que la gente en Matamoros vaya para adelante. Si me permiten, vamos a ir al primer corte de esta tarde. Al regresar, seguiré platicando con nuestro invitado especial. Hoy estamos de lujo, el ingeniero Rolando González Barrón, presidente de Index Matamoros, la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, uno de los grandes empresarios maquiladores de esta ciudad. Quédese con nosotros, está escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Existen enfermedades como la diabetes, colesterol y presión alta que podemos padecer sin darnos cuenta. Cuida tu salud con un diagnóstico oportuno. El Dr. Ángel Sierra Fragoso te invita a su consultorio en calle Victoria número 505, entre Quinta y Sexta. Teléfono 8682-080847. El Dr. Ángel Sierra Fragoso, 8682-080847. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora aquí en Notigape. Yo estoy platicando con nuestro invitado especial, el ingeniero Rolando González Barrón. Actualmente él es el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, un hombre con una gran trayectoria en la industria maquiladora. Y yo sé que tu gran pasión, Rolando, a través del tiempo ha sido la educación superior, el privilegiar el talento de la gente para buscar que nuestra comunidad sea mejor. Tú haces en Gobar un centro de investigación muy particular, ¿no? Es ¿Cómo correcto. te nace la idea? ¿Cuál es el impulso, verdad? Sí, cuando yo iba con mis socios y viajábamos a Dayton, Ohio, y viajábamos a Alabama, mis socios me decían que el talento se hacía a través de las generaciones. Sí. Y me presentaban a los másters de herramientas o los másters de automatización y los másters, y siempre me presentaban gente de 63, 65 años. Pero cuando empiezo a viajar, y en una de las veces que me toca hacer un tour por Alemania, por Suiza, Suecia, Sí. me doy cuenta que me presentan los alemanes a másters de 27 y 28 años. Uh-huh. Y en Suecia también encuentro másters en herramientas muy jóvenes. Entonces, empiezo a hacer las preguntas y me dan cuenta que la diferencia no es más que el entrenamiento, que una persona a través del tiempo, con experiencia, pues se tarda, a lo mejor cuando llegue a los 60, 65 ya vio todos estos casos que tienes que ver. Sin embargo, a través de los programas que tienen, de desarrollar al joven desde los 15 años para hacerlo máster, y en la edad de los 24 o 25 años ya la persona, en vez de que se le esté presentando casos, los va simulando todos los casos para hacerlo máster. Y lo que aprendí, que fue lo que más me gustó, es que una persona después de los 28 años es cuando le sacas el mayor provecho, porque tiene el mayor conocimiento y hace sus procesos más complicados. Claro. Diferente cuando mis socios me enseñaban a los americanos, que a la edad de 60 años llegaban a su máximo potencial, pero nada más tenían 5 años de vida útil, cuando los alemanes tenían 30, 35 años de vida útil. Entonces, digo yo me quiero hacer esto, y entonces empiezo a copiar los sistemas que tienen los alemanes, los japoneses, los suizos, y los combinamos. Y nos damos cuenta que necesitamos desarrollar a nuestros ingenieros a esos niveles. Claro que al principio fue muy difícil porque nosotros no teníamos los maestros y tuvimos que improvisar, pero nos tardamos 5 años, y ahorita te puedo decir que nuestros ingenieros que tenemos, porque creamos nuestra propia universidad, pues ahora están a la altura de cualquier técnico mundial.
Muy bien. Y ahora hay otra parte importante de tu vida en la cuestión de educación, la vinculación. Así es. O sea, impactar a las escuelas locales. Exacto. Vamos a decir que, no quiero usar la palabra forzarlas, pero sí empujarlos a que hagan algo diferente, a que se suban en ese tren que es la gran industria maquiladora global, Sí. Con una persona como tú siempre a la vanguardia, ¿no? Sí. Mira, te voy a decir una cosa, que hicimos unos trabajos extraordinarios en la cuestión de vinculación, especialmente con el TEC de Matamoros, con todas las escuelas técnicas, con la Universidad Tecnológica. Fue un desarrollo muy bonito, Sí. porque empezamos con toda esta gente y nos dimos cuenta que cuando los agarrábamos nosotros, el nivel de educación estaba en algunos casos muy bajo. Y entonces lo que hicimos nosotros decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que las personas Sí. técnicas egresen a un nivel superior, Mayor. mayor. Entonces tenemos que regresar. Y el trabajo que se hizo junto con toda la industria maquiladora, porque eso es una cosa que necesitábamos todos, es que nuestros técnicos de la industria maquiladora fuimos a revisar los programas en cada una de La las currícula. escuelas, la currícula, y eliminamos, yo todavía me acuerdo en una ocasión que en una de los EBETIS todavía se daba bulbos y solid state, cuando ya estábamos en toda la tecnología moderna. Y entonces tuvimos que eliminar y cambiar muchos de los currículos y tuvimos la libertad De adaptarlos, de adaptarlos a la industria, y cada vez nuestros técnicos que contratábamos Sí. veníamos mucho más preparados a como realmente lo necesitamos. Y ese fue el éxito de la vinculación. Y avanzamos tremendamente. Sí. Te voy a decir que desgraciadamente en México tenemos un problema de que hay cambios políticos y nos dimos cuenta que cada 6 años que cambiaba un gobernador, pues cambiaban todos los directores de las escuelas. Y en lo federal también. Y en lo federal también. Entonces eso nos retrasaba mucho Sí. para volver otra vez a empezar, porque el director que generalmente asignaban a esa escuela pues no tenía los conocimientos, Sí. sino que era parte del sistema político en vez de ser el sistema técnico que requerían las Académico empresas, que se académico que se requiere. Y sobre todo vinculado, ¿no? Con Y la industria. vinculado con la industria. Entonces, bueno, cada 6 meses, 6 años, volver a empezar, que eso es prácticamente uno de los grandes problemas que tiene nuestro México, que cada 6 años reinventamos el país, cada 3 años inventamos los Sí. municipios. Entonces, pues ahora decimos cómo le hacemos para darle continuidad. Y una de las razones principales por la que decidimos hacer nuestra propia universidad es para darle continuidad. Y tenemos los Tú últimos. decides. Yo decido, yo me mantengo y le doy continuidad, y mis maestros cada día los preparo mejor, les doy oportunidad de que viajen al extranjero, que se preparen, que se desarrollen. Y hoy en día que se actualicen. Y hoy en día con todos los medios sociales, con todo el internet que existe, pues ya no se justifica que nuestros técnicos estén no actualizados. Claro. Está, todo el conocimiento Sí. está a la mano. Muy bien, déjame moverme ahora a la parte de la Asociación de Maquiladoras. Muy bien. 1995 eres el vicepresidente de la asociación. El presidente en ese momento deja de estar en funciones, señor Hendrickson, y tomas tú por primera vez a tu cargo la asociación, también con la misma visión de la educación en un programa muy bonito que se llama Adopte una Escuela. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa primera etapa en la Asociación de Maquiladoras? Sí, mira, fue un evento muy emotivo, muy, Sí. Porque estábamos viendo nosotros que había una gran necesidad de que la industria maquiladora, era el auge de la industria maquiladora, requeríamos gente, pero todo el mundo requería gente con mayores conocimientos técnicos. Y teníamos que hacer algo, porque estábamos viendo que estábamos ayudando a las escuelas de aquí de la periferia, pero nos estábamos dando cuenta, de aquí del centro, nos estábamos dando cuenta que estábamos dejando fuera toda la periferia. Y nos dimos cuenta que no alcanzaba el presupuesto para todas las escuelas rurales y las escuelas que estaban fuera, porque eran ciertas las elegidas. Y entonces empezamos a ver cómo le hacemos para ayudar a aquellas gentes que más necesitaban educación. Entonces, lo que realmente decidimos es ayudar a aquellas escuelas que no tenían presupuesto, y hicimos el programa, ya inventamos el programa de Adopte una Escuela, y empezamos a adoptar escuelas. Y adoptar la escuela consistía en ayudar a todas las escuelas
a subirlas de nivel de categoría, que era lo que realmente veíamos que les hacía falta a esas escuelas. Primero, la infraestructura básica. Luego, clases y entrenamiento para los maestros. Sí. Y después nos dábamos cuenta que además aquí, por ser una región del local, nos hacía falta inglés, nos hacía falta conocimientos de calidad Computación. y computación, que eran los tres elementos básicos que incorporamos y hasta donamos centros de cómputo. Claro. Y empezamos a vincular a las maquiladoras con cada una de las escuelas. Y eso es un programa que sigue dando lustre a nuestra industria y que pues afortunadamente todavía lo continuamos ese programa. En algunos casos todavía falta pues, que le pongamos más, las condiciones han cambiado un poco, ahora es más difícil trasladarte a los lugares fuera de la periferia. Sí, entonces periferia, ha cambiado un poquito, pero como quiera seguimos apoyando todo eso. Y se llegó a tener 120 escuelas en este programa, adoptadas por el total de las maquiladoras que estaban en ese tiempo. Pues una época diferente, ¿no? Donde aparte te conviertes en el primer presidente mexicano de una asociación de maquiladoras, que es la primera en el país, ¿no? Que nace en 1972 y pasan 24 años, mi querido floor manager Marco Vázquez, hasta que un mexicano tiene la oportunidad de dirigir los destinos de una organización pues muy importante en la ciudad, ¿no? Así es. Y todavía recuerdo muy bien que cuando yo empecé a ir a las primeras reuniones en el Paul Brown allá en Brownsville, me acuerdo que las primeras reuniones que llegué, nadie se quería sentar conmigo, porque todos los americanos estaban haciendo al otra paso, generación, ¿no? Es otra generación, al paso de 3 meses, la mesa mía era la que más concurrida estaba, porque todos querían estar realmente conmigo, porque todos querían conocer cómo era la verdadera cultura mexicana. Y la verdad es que pues yo creo que hice un buen trabajo, porque todos ellos se reunieron y me propusieron a ellos que cómo le hacían ellos para apoyarme para que yo llegara a ser el presidente nacional de la industria nacional, así es. Que fue un reto bastante. Y que fue un proceso largo, fue un ¿no? proceso, para poderlo lograr, ¿no? Fue un proceso largo que nos preparamos y verdaderamente pues competir contra Tijuana, con Ciudad Juárez, con las ciudades que tenían tradicionalmente Mexicali, pues fue bastante difícil. Y gracias a Dios me convertí en el primer presidente de la industria maquiladora de Tamaulipas que entré al nivel nacional. Al nivel nacional. Y eso nos va a permitir que en el tercer segmento hablemos un poquito de tu liderazgo, hablemos de tu paso por Index Nacional ahora, por la Asociación Nacional, y que nos platiques cuál fue la experiencia, ¿no? Así es que si me permites vamos a ir al segundo corte del día de hoy, y al regresar voy a seguir platicando contigo. Estoy platicando con el ingeniero Rolando González Barrón, él es el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros. Está usted escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigap, en el 970 de AM. Sigo platicando con nuestro invitado de lujo el día de hoy, aquí en cabina, el ingeniero Rolando González Barrón. Él es un exitoso empresario que todos conocemos aquí en Matamoros, presidente de la Asociación de Maquiladoras en 1996, presidente a nivel nacional en 2000, y ahora otra vez presidente de la Asociación de Maquiladoras, que te agradecemos mucho que hayas tomado esta nueva estafeta este año. Antes de entrar a la parte de tu vida donde te conviertes en presidente a nivel nacional, el liderazgo, tú hablabas ahorita que después de que la gente de la mesa directiva, cuando eran puros americanos, pues de alguna manera te veían así como de ladito, después la mesa más importante era la tuya. Y eso ha sido es un gran atributo que tú tienes, ¿no? Una gran facilidad de allegarte a la gente y de que confíen en ti. ¿Cómo logras eso? Bueno, siendo una persona que tienes credibilidad, claro, que lo que prometes lo entregas, claro, no prometer cosas que no puedes cumplir y ser una persona de palabra, ¿verdad? Que lo claro, que te comprometes realmente lo vas haciendo, predicar con el ejemplo. Y eso es prácticamente una cultura que persiste en todos los gerentes de la industria maquiladora. Tú que has entrevistado mucho te das cuenta que eso persiste en todo. Sí. Y entonces pues no soy la excepción.
y es algo que en el mundo global es un activo que tienes que tener, si no, no entras dentro de ese círculo. Entonces, lo que realmente vimos en ese tiempo era cómo ayudamos no nomás a la industria maquiladora, sino a los trabajadores de la industria maquiladora. Claro, ¿Cómo buscamos? Y nosotros hemos visto primero un auge tremendo donde aquí no había empleados, porque la industria maquiladora solo se permitía establecerse en esta frontera. Sí. De repente nos cambian las condiciones y dicen la industria maquiladora se puede hacer en el centro del país, en cualquier parte. Y ya no tenemos la misma demanda y nos estamos dando cuenta que además empezamos a recibir presiones sociales porque los indocumentados nos llegan y la parte desde atrás de Centroamérica nos llega. Entonces en la frontera vivimos una condición especial donde se nos acumula muchísima gente que viene de fuera. Y lo que tenemos que hacer nosotros es decir, cómo la industria maquiladora tiene que ajustarse. A mí personalmente lo que más me apasiona es la educación, la tecnología, y mis empresas son de alto valor agregado, son empresas que alto contenido nacional son aparte de muy alto contenido en maquinaria, alta inversión, pero desgraciadamente las condiciones que se necesitan para Matamoros también se requiere cómo contratamos a todo el personal que tiene baja educación y que aquí se nos estaciona. Así es. Y entonces, muchas veces, cada vez que oímos hablar con muchos políticos o mucha gente, nos dicen, oye, es que queremos empresas que vengan a pagar salarios altos, y todo está muy bien porque los salarios altos los van a pagar cuando nosotros tengamos gente con un gran talento y gran conocimiento. Y eso solamente lo vas a tener cuando tú tengas maestrías, doctorados y centros de investigación. Así es. Pero ahorita las condiciones actuales de nuestra ciudad es que tenemos una gran cantidad de gente que no ha terminado la primaria y también una gran cantidad que nosotros le llamamos rezago educativo, que son mayores de 15 años que no han terminado secundaria y primaria. Así es. Entonces, no podemos dejar a esa gente si nosotros, la industria maquiladora, somos los que empleamos el 80% de todo, pues nos tenemos una gran responsabilidad social como líder de decir cómo le hacemos para darle empleo a todo eso, a toda esa gente que está necesitando. Entonces tenemos que aceptar las empresas, que es mucho mejor que paguen un salario decoroso en vez de que estén sin emplearse y que estén dedicando a hacer cosas ilícitas que al final de cuentas nos afectan a todos. Sí, se genera un problema doblemente fuerte en la parte social, ¿no? Si la gente no tiene empleo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es congruentes y decir, si alguien aquí me dijera, ¿sabes qué? En Matamoros se acabaron ya la gente que tiene terminada nada más primaria, o que son analfabetas o que no han terminado. Y toda la gente de Matamoros tiene carreras. Entonces sí podíamos concentrarnos en tener maestrías, doctorados y universidades y empezar a hacer todo este tipo y nada más aceptar empresas de capital. Claro. Pero no es el caso. Claro. En Matamoros, desgraciadamente, ni en Reynosa, ni en las fronteras, porque somos una condición, tenemos que entender los factores sociales y ayudar a la gente que vive aquí, porque si no vamos a destruir absolutamente todo lo que tenemos. Yo creo que es una de las grandes virtudes que has tenido en este paso por la industria, el entender precisamente la relación no solamente comercial, no solamente industrial, sino también lo social, ¿no? A veces se habla de que los empresarios pues están pensando nada más en cómo hacer negocios, ¿no? Pero la responsabilidad que se tiene en un cargo tan importante como el que tienes ahora, pues es ver por toda la comunidad, ¿no? Necesitamos 3 niveles, el básico, que es mano de obra intensiva, que es la gente que no está tan preparada, pero que requiere un trabajo, como tú dijiste, que requiere seguridad social, que requiere tener una casa, y eso solamente lo logras si tiene un trabajo. Exacto. Y luego tienes los técnicos, y luego tienes la gente que está muy bien preparada, que como en toda pirámide, la parte fuerte está abajo y la delgadita arriba, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es lo más importante. Claro. O sea,
y tener una responsabilidad social y decir, ¿sabes qué? Si a ti te está yendo bien aquí en la comunidad, tienes que agarrar algo de lo que tú está yendo bien e invertirlo en la comunidad. Claro. ¿Y dónde lo puedes invertir de una manera que trae más desarrollo? Es en educación. En educación. En educación es la base, es el elemento que empareja a la persona que tiene con la que no tiene. Y que hace que una sociedad sea mejor, ¿no? Y que una sociedad sea mejor. Claro. Y la hace más equilibrada y más hay menos desproporción en todos los aspectos. Claro, porque los salarios suben, entonces la gente se vuelve de clase media y tiene otra connotación ya muy diferente, donde tiene más probabilidades de ingreso, de que sus hijos vayan a mejores escuelas, de que tengan mejor educación. O sea, es un círculo, como tú le llamas, un círculo virtuoso. Un círculo, ¿no? Virtuoso. Sí. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que tenemos que empujar. Y eso es lo que tenemos que ir ajustándonos a las condiciones actuales de nuestro mercado. Así es. Y ahorita nos tocó en esta época de crisis donde hemos recibido muchos indocumentados y hemos traído muchos. Estados Unidos ha cerrado sus fronteras, sí, y más gente se nos queda aquí en la ciudad. Y tenemos que hacer algo por ellos, porque no se trata nada más de quejarnos, sino qué podemos hacer. Bueno, pues hay muchas empresas que las podemos atraer aquí y que están cerca de Estados Unidos por la cercanía que tenemos hacia Estados Unidos, y tenemos desarrollando la otra parte importante que viene siendo los técnicos y los ingenieros, sí, y afortunadamente nos gustaría en el futuro ir desarrollando maestrías, doctorados y nuestros centros de investigación, porque ese es prácticamente sería algo que nos encantaría seguir desarrollando. Que eso es uno de los puntos torales en la industria maquiladora en la frontera en estos momentos, ¿no? En la industria maquiladora en la frontera no hay centros de investigación. Así es. Al menos en lo que es Laredo, Reynosa, Matamoros, las universidades públicas no tienen este tipo de centros de investigación. No tenemos maestrías en ingeniería y no tenemos doctorados en ingeniería, que es, curiosamente, pues la fortaleza de la ciudad, donde somos un centro de manufactura avanzada, ¿no? Exactamente. Y te quiero decir una cosa, que esto ha surgido de las ideas, porque a mí me tocó desarrollar. Primero yo vi la necesidad de desarrollar talento. Tuve que crear mi propia universidad. Me doy cuenta de que si no estoy a la vanguardia en tecnología, no puedo cotizar proyectos más complejos. Y para cotizar proyectos más complejos necesito experimentar, necesito investigar. Sí. Y ahí viene la relación para la investigación, pues es la relación de tener gente más calificada que tenga la capacidad de investigar, analizar y sacar conclusiones para posteriormente desarrollar procesos más complejos. Sí. Me toca hacerlo directamente en Gobar, y por espacio de 10, 15 años me doy cuenta de que realmente es una fórmula de éxito que lo están usando todos los países, que no lo inventé yo, sino claro, que nomás estoy siguiéndolo y cada día lo hago mejor y me doy cuenta. Entonces, ¿qué digo yo? Pues lo que necesitamos es replicar esto que está sucediendo a nivel escala pequeño Gobar, lo tenemos que replicar a nivel comunidad, sí, y tenemos que buscar la oportunidad para generar nuestros centros de investigación, pero ya a un nivel mayor, porque ahora sí necesitamos empujar a nuestra ciudad a otro nivel, necesitamos crecer que nuestra gente, y necesitamos hacer alianzas con las universidades y con los centros de educación y de excelencia para hacer todo tipo de entrenamientos, sí, que ese es uno de los retos y a mí me gusta mucho, porque la industria maquiladora tenemos años, todos nosotros, entrenando gente en la cuestión básica. Yo creo que ahora tenemos que saltar a decir, ¿sabes qué? Ahora sí queremos hacer nuestras alianzas, y aquí el rol más importante de nuestra industria va a ser entrarle a programas de maestrías, de doctorados y certificaciones en ingeniería, que esa es la parte que genera más valor que nosotros requerimos. Y que seguramente va a ser la salida al futuro, ¿no, Rolando? Definitivamente. Si no hacemos eso, pues la industria maquiladora se va a quedar una industria de ensamble, medianita, y no como ya muchas de las empresas que tenemos ahora, que pues están en una posición de líderes del mercado global, ¿no? Correctísimo. Así es. Muy bien, Rolando, pues si me permites, vamos a hacer la última pausa antes de regresar a cerrar excelente plática estoy platicando aquí con el ingeniero Rolando González Barrón. Él es el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros,
como he dicho en todo el programa, uno de los empresarios insignia de nuestra industria, con una gran trayectoria, con un gran conocimiento sobre todo, y sobre todo también con una gran disponibilidad siempre para ayudar a la gente de Matamoros. Si me permiten, entonces vamos al último corte de esta tarde. Al regresar sigo platicando con el ingeniero Rolando González Barrón. Está usted escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en el último segmento de su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigapa, en el 970 de AM. Sigo platicando con el ingeniero Rolando González Barrón. Él es el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros. Rolando, en esta parte de tu vida, nos regresamos tantito antes de hablar más de educación, antes de hablar de tecnología, hablar de innovación. Presidente nacional de los maquiladores, un orgullo tremendo, el único tamaulipeco en ese momento que había sido presidente nacional. ¿Qué te deja esa parte? Aparte, una parte muy difícil porque entra en vigor el 303 de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, y pues se nos complica la vida en las maquiladoras, ¿no? Sí. Momento de cambio también en México con un nuevo presidente de otro partido, ¿no? Que, sí, bueno, pues es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, y afortunadamente por ese tipo de problemática que empezamos a vivir, se nos da una atención muy especial. Y me acuerdo que estábamos prácticamente en todos los medios, sí, en los periódicos de México, en los noticiarios de México, porque estábamos viendo que la industria maquiladora se iba a desplomar completamente de no haber sacado las famosas regla octava, los programas sectoriales, que realmente vino a salvar a la industria maquiladora. Pero estuvimos en una situación muy difícil y nos dio la oportunidad de platicar directamente y hacer una muy buena relación, primero con el secretario de Economía, en ese tiempo el doctor Derbez, y con el presidente Fox, y con el secretario del Trabajo, Abascal, que en paz descanse, que realmente tuve un acercamiento muy, muy importante. Y la otra cosa que me impactó muchísimo es que cuando yo llego al consejo, me doy cuenta que el consejo no tenía una mentalidad empresarial. O sea, todos teníamos que estar aportando cuotas y nadie se preocupaba por generar dinero. Y algo que a mí siempre se me ha facilitado es buscar la oportunidad de cómo generar recursos en cada una de las actividades y convertimos al CENIM en ese tiempo, Index hoy en día, en un generador de recursos a través de las validaciones. Inventamos nosotros las validaciones, las certificaciones, y que hoy en día, y los seminarios, y transformamos de ser, yo me acuerdo que cuando me entregaban a mí los estados financieros, pues siempre había faltantes, y la gran entrada de recursos eran las convenciones que hacíamos en Cancún. Cambiamos inclusive la convención de Cancún, la hicimos por primera vez en Guanajuato, hicimos cambios extraordinarios y convertimos a nuestra organización a una organización que generaba sus propios recursos y la fortalecimos. Una institución que hoy en día tiene recursos suficientes para hacer una infraestructura y que ayuda prácticamente a todos los industriales de la industria maquiladora del país. Maquila certificada, la validación, los programas sectoriales, la regla octava, los descuentos que hizo el presidente Fox en el pago de la cuestión de precios de transferencia. Grandes logros que no se han dado otra vez y que tu participación fue crucial para mantener la industria maquiladora viva en México. Efectivamente, y le hicimos crecer, que fue lo más importante, que le hicimos crecer y le dimos otro paso importante donde convertimos a la industria maquiladora, se reconvirtió y la transformamos a una industria de mayor valor agregado. Así es, porque lo textil se fue en ese tiempo. Se fue lo textil, se fue lo del calzado, se fue prácticamente todas las empresas que no tenían valor agregado. Commodities se fueron y los convertimos con una industria automotriz más pujante, con una industria de electrónica, con una industria de bienes capitales, y creo que fue la gran transformación del país. Claro, no puedo atribuirme que yo fui el artífice, pero fue un grupo, y a mí me tocó liderar todo ese esfuerzo, y me tocó estar en muchísimas reuniones con el presidente Fox, a nivel con todos los secretarios. Fue una experiencia hermosa, que pues, la llevo muy, muy,
con muy bonitos recuerdos me voy, y la verdad es que pues con ese cariño que me tocó participar, pues digo yo, todo ese conocimiento que tengo, pues me quiero todavía venir y hacer una gran transformación aquí en nuestra ciudad, que eso es lo que queremos todavía hacer. Que es una reinvención de la industria maquiladora en ese momento, donde requería precisamente de los cambios necesarios que afortunadamente con tu liderazgo el gobierno federal supo entender muy bien y dio la salida y la pauta para una nueva industria. Y te voy a decir una cosa, que una de las cosas que también puedo recordarme que hice un gran impacto es que en la cuestión de los proveedores, en ese tiempo solamente había cerca de 10,000 empresas certificadas en ISO 9000. Así es, me acuerdo, sí. Y me acuerdo que convencí a Derbez y le explicamos que nomás el boleto para entrar al mercado global es que nuestras empresas estuvieran certificadas. Y convencimos al doctor Derbez que financiara y pagara a los pequeños empresarios la certificación del ISO, porque era muy caro y no lo podían pagar. Y todavía ese programa existe, y hoy en día te puedo decir que tenemos más de 80,000 empresas, más de certificadas en ISO 9000, que mexicanas. Es mexicanas. Y es una gran transformación que también le ha ayudado mucho al país. Volvemos a Matamoros, transformar Matamoros, esa es la tarea ahora. Así es. Transformaste la industria maquiladora de alguna manera con tu liderazgo y ahora entras en una dinámica de otro tipo, la parte de la innovación. Sí. Mira, yo quiero primero decirte que en todas las participaciones que he tenido, no he sido prácticamente yo, sino son equipos importantes. Y la verdad, yo, Roberto, te quiero agradecer porque tú has estado conmigo los últimos 20 años trabajando. Y tú has sido una parte importante de que Matamoros tenga ahorita las instalaciones mejores de todo el país. Somos la asociación, en mi opinión, la que mejor se maneja, y yo creo que gracias a ti y a tu equipo que tú tienes alrededor, que es para mí pues, un honor, vamos a decir, poder haber trabajado contigo. Y para mí es muy fácil, teniendo un equipo con tan buena capacidad, pues entrar a la siguiente fase. Y en la siguiente fase, pues es precisamente generar, ahora sí, nuestro centro de investigación y desarrollo aquí en la asociación para beneficiar a toda la gente. Requiere de un esfuerzo donde tenemos que traer talentos, más hacer alianzas con otros países. Claro. Y la verdad que eso a mí me tiene muy entusiasmado, y creo que eso sería uno de los grandes retos, y si lo logramos hacer, que todo tengo la menor duda con el equipo que tenemos, de lograr tener nuestro centro de investigación y desarrollo y de hacer la alianza para tener maestrías y doctorados en nuestra ciudad. Entonces vamos a traer empresas que realmente requieran y traigan grandes beneficios para nuestra comunidad. Creo que este es el futuro, esa es la visualización que estamos teniendo. Y bueno, de las cosas que sí me gustaría comentar, Robert, que tú me estás ayudando, es que pues ya hemos adquirido el terreno enseguida para hacer nuestro centro. Hemos hecho una aplicación de fondos para tener fondos suficientes para construir nuestro centro de investigación, y estamos en el proceso de cómo vamos a traer los recursos necesarios para empezar ahora sí a transformar a nuestros gerentes de la industria maquiladora en empresarios de la comunidad. Y creo que eso nos va a dar una gran proyección y va a transformar a nuestra ciudad. Y con los cambios que estamos viendo, con la industria del petróleo, con la industria maquiladora que se están formando, y con este centro de investigación y desarrollo, vamos a empezar a traer capitales extranjeros que nunca hemos visto aquí en nuestra ciudad. Y creo que eso va a detonar un crecimiento extraordinario para nuestra ciudad. Para Matamoros. Y unas alianzas que parecen raras, pero que la verdad bien fundamentadas por la gran experiencia que tiene los suecos, por ejemplo. Así es. Donde has estado trabajando tú con el doctor Malkin y otros académicos para poder hacer una alianza con Crinova, ¿no? Exactamente. Crinova es un centro de investigación sueco que es el segundo generador de patentes en el mundo. Primero es el Silicon Valley y luego el número 2 estamos hablando de Crinova, que son los suecos. Más de 800 empresas alrededor, ¿no? Más de 800 empresas, centros de investigación total, y estamos en
proceso ya para firmar una alianza para que ellos sean las personas que nos ayuden a generar nuestro centro y nuestro modelo de innovación. Y el modelo de innovación, porque el futuro de nosotros es el modelo de innovación. Y tenemos que enseñarle a nuestros empresarios, a nuestros estudiantes, pero no solamente platicados, sino que lo vengan a ver cómo se gestan los proyectos, cómo se desarrolla tecnología, cómo se desarrolla innovación, y que ellos sean parte del proceso de innovación que queremos y que sean parte del futuro, que tenemos que transmitir todo este conocimiento a las escuelas, a los centros económicos, a los políticos, a la gente que realmente vive en la comunidad. Y yo creo que el puente que nosotros podemos tender para el desarrollo con las ciudades de Brownsville, las Tejanas, con los otros países, las alianzas, va a ser precisamente nuestro centro de investigación para poder generar mayores oportunidades y mayor riqueza. Al final de cuentas, necesitamos generar riqueza para poderla distribuir entre nuestra gente. Claro, sin esto no podemos, como sociedad, no podemos avanzar Así jamás, es. sobre todo en un mundo tan competido, tan complejo, ¿no? Así es. Rolando, vamos a terminar este programa. ¿Algo más que quieras tú agregar? Pues mira, lo que te puedo decir nada más que para mí ha sido un placer estar tantos años en la industria maquiladora. Claro. Y todavía sentirme aquí en mi ciudad con mis amigos y gente como tú y como el equipo que nos ha desarrollado, y sobre todo que tenemos unos expresidentes que nos han ayudado tremendamente, porque no es una labor de una sola persona, claro, es una labor de muchos presidentes que han pasado y que han dedicado parte de su vida y de su esfuerzo para tener las instalaciones y que nos están permitiendo hoy en día de estar proyectando el futuro con un centro de investigación y desarrollo. Sin la ayuda de todos extraordinarios gerentes y directores que hemos tenido, que yo creo que vale la pena hacerles un tributo a ver si lo podemos hacer, porque realmente han dejado su huella muy plasmada en nuestra comunidad, y lo único que hacemos nosotros es continuar el esfuerzo y mejorarlo, claro, que es lo que realmente es nuestra función. Muchísimas gracias de veras por esta entrevista. Al contrario, Rolando. Y para mí un placer, como siempre, poder compartir esto con nuestro auditorio. Con nuestro amplio auditorio de Notigape. Con el auditorio. Que hoy estuvo de plácemes escucharte, siempre es un gusto, y ver tus conceptos y sobre todo la alegría con la que vives tu vida y la que transmites tus enseñanzas y conocimientos. Muchas gracias, Rolando, por esta entrevista, que seguramente vamos a repetir dentro de poco cuando lleguemos a un año de transmisiones, que será por ahí de octubre, ¿verdad, doctor Vázquez? Hoy cumplimos el programa número 40 ya, Rolando. Excelente. Empezamos contigo prácticamente en octubre, y seguramente la tercera aparición esperamos que nos puedas ayudar para octubre, ¿no? Correcto, cómo no. Muchas gracias, Rolando. Llegamos, he entrevistado al ingeniero Rolando González Barrón, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, y un gran empresario maquilador con una trayectoria impresionante, tanto a nivel local como muy reconocido a nivel nacional, por supuesto. Llegamos al final. Este fue su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, cuando otra vez sea la hora de entrar en el competitivo mundo de la industria global. Yo soy Roberto Matus. Buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Notigape presentó Index Matamoros. Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Index Matamoros. Notigape 970 AM. Líderes en noticias.